días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la iglesia y a la casa del Señor. Qué gusto de verles. Nos venimos bajando del avión. No, bueno, ya llegamos a pero que los extrañamos, ¿verdad? El fin de semana, las 2 últimas semanas, pero ya estamos aquí para adorar y bendecir el nombre del Señor. Nos da gusto verles a cada uno de ustedes y esperamos que el Señor va a ser glorificado en esta mañana y nosotros vamos a derramar todo nuestro ser delante de Él en adoración y servicio a su grande y maravilloso nombre. Bien, vamos a orar y ponernos en las manos del Señor, porque todo está realmente en sus manos, pero a nosotros nos toca realmente encomendarnos, ¿verdad? Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor. Gracias por el honor y el privilegio que tenemos en este día, oh Dios, de adorarte, de venir a servirte. Gracias porque tú eres quien nos has traído, quien ha puesto en nuestro corazón, Señor, que nos dobleguemos delante de ti, que nos postremos delante de ti, que nos humillemos delante de ti, el único Dios vivo y verdadero, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente, el Dios, oh Dios, que es soberano y que está en control de todo. Padre, pedimos, oh Dios, por tu pueblo, por cada uno de nosotros, que sigas guardándonos y protegiéndonos a fin de continuar, oh Dios, usando toda nuestra vida para la gloria de tu nombre. Oh Dios, en tus manos está nuestra vida. Y Padre, encomendamos este servicio a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dándole gracias a Dios por un nuevo día que el Señor nos ha traído aquí delante de Él para que lo alabemos en espíritu y de verdad. Comenzamos nuestra alabanza leyendo en el Salmo 89 del 5 al 8. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible de la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Amén. Dándole gracias a Dios. Así que cantamos con gozo en esta mañana porque el Señor nos ha traído un día más y de vuelta a casa porque la gracia y la misericordia de Dios nos ha guardado. Cantamos con gozo. Más grande en mi vida, de adorarte a ti, escuchar tus palabras, saber que me amas, que no hay condiciones ni dudas, eres mi rey. No existe motivo más grande en mi vida, de adorarte a ti, escuchar tus palabras, saber que me amas, que no hay condiciones ni dudas, eres mi rey, por eso cantaremos de tu inmenso amor, cantaremos de tu fidelidad, por siempre Señor, cantaremos de tu gran poder. No callaremos, no callaremos. Existe motivo más grande en mi vida de adorarte a ti, escuchar tus palabras.
el camino, la verdad y la vida, Padre. Y te adoramos, Señor. Cantamos con gozo en esta mañana porque tú eres santo, santo, santo. Cante con gozo. Esta es el día que hizo el Señor. Para que nosotros celebremos a Dios. Exaltamos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. El grito de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Aleluya. Gracias por esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Por favor. Yeah.
quiera y pronto vendrá, y al Cordero inmolado en gloria, al que en el trono está, el quiera y pronto vendrá, y al Cordero inmolado en gloria, al que en el trono está, el quiera y pronto vendrá, y al Cordero inmolado. Solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Buenos días, hermanos. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas el día de hoy. Señor, gracias te damos nuevamente, Señor, por la oportunidad que tuvimos, Señor, no solamente el día de hoy, sino toda la semana, Señor, donde tú has acompañado cada hogar, Señor, cada mesa, Padre, cada uno de mis hermanos, Señor, que ha salido con gusto, Señor, a trabajar, y hoy, gozoso, Señor, venimos delante tuyo, Señor, a traerte ese diezmo, Señor, esa parte, Señor, que nos corresponde, Señor, de lo que seas tú, Señor, bendiciéndonos a cada uno también, Padre, para mí, Señor, a escuchar también tu palabra. Y hoy, Señor, agradecido contigo, Señor, descansamos en tu nombre, Padre, y decimos amén. Amén. Seguimos adorando a nuestro precioso Dios, diciéndole que eres el camino, la verdad y la vida. Y de eso habla esta preciosa alabanza, mis hermanos. Pueden tomar sus asientos si desean, para escuchar esta preciosa alabanza que hemos preparado, donde habla de la victoria de nuestro Señor en la cruz, ¿verdad? Que Él es el vencedor, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador. Gracias, Señor.
Amén. ¿Cuántos dicen amén nuevamente? Gracias, ensamble musical. Gracias, ensamble musical, por traer esa alabanza, recordándonos quién es el Señor Jesucristo y cuál es su obra perfecta en nuestras vidas. Y su reino permanece, dice, para siempre. Estamos gozosos, ¿verdad? Y agradecidos al Señor por su obra y por quién es Él en nuestra vida. Amén. Bien, vamos a pedir a los niños que vengan, vamos a orar por ellos. Nos da gusto ver a estos niños como el Señor los está bendiciendo, como la palabra del Señor está trabajando en sus vidas. Y también ya le damos la bienvenida y por el regreso ya del pastor John, ¿verdad? Que se nos había escapado, se había hecho un vuelo a Los Ángeles, California, ¿no? Nos habíamos hecho, ¿no? Ah, cierto, estamos juntos. Así. Solo a él le echan. Sí, sí. Y ya estamos aquí renovados, listos para servir. Bien, ¿están listos para ir a su clase, Pastor John? Estamos listos. Va a orar por los niños entonces. A ver, nuestro asistente director musical ayer. Ahí está, perfecto. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, y como siempre pedirle en oración que sea guiándonos con los más pequeños del reino, guiándolos en su palabra. ¿Ok? Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te clamamos para que tú seas hoy dirigiendo, llevándonos, Señor, por el camino de tu palabra, enseñándonos tu palabra, donde podemos conocerte, donde podemos saber de tu santa voluntad, Señor. Ayúdanos a aceptarla, sea cual sea, Señor. Y sobre todo, Señor, clamamos delante de ti para que tú seas dándoles entendimiento, Señor, y discernimiento a estos niños, para que puedan entender tu palabra, Señor, para que la dejen allí grabada en sus corazones, Señor, y en todo su ser. Y a nosotros como maestros, Señor, danos sabiduría, guíanos, Señor, en ella, para que podamos explicarla, para que podamos exponerla a ellos, Señor, en amor. Y sobre todo, Señor, que podamos exaltar el nombre de Cristo en lo más alto, Señor. Ayúdanos, Señor, a sembrar ese amor hacia tu Hijo, oh Padre. Ayúdanos, Señor, para que ellos reconozcan que solamente Cristo es el camino hacia ti, Padre Santo, y que ellos puedan seguir en tu palabra. Te damos gracias, Señor, y oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. Y ya pueden pasar a su clase los niños. Les damos un aplauso para animarlos. Bien, me da gusto ver a muchos de ustedes que no hemos visto ya por algún tiempo. Sean bienvenidos y nos da realmente mucho gozo verles. Que el Señor les bendiga. Algunos han estado fuera del país, otros han estado escondidos en su cama, ¿verdad? Pero qué gusto de verles, de verdad, estar aquí juntos para adorar y bendecir el nombre del Señor. De una manera especial saludamos a nuestros invitados, nuestras visitas aquí en casa y también a aquellos que nos están acompañando a través del internet. Que el Señor les bendiga y que el Señor los use también ahí en sus casas para hacer testimonio a otros que no conocen al Señor.
Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Nuestro tema hoy es la magnificencia de Cristo y vamos a continuar con esta serie en el Evangelio de San Juan. Por favor, pónganse de pie, vamos a leer juntos la palabra del Señor en Juan capítulo 18, versos 1 al 11. Juan 18, del verso 1 al 11. Sí, por reverencia nos ponemos de pie, ¿verdad?, para leer la palabra del Señor. Ok, bien, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 18, verso 1 al 11. Habiendo dicho estas cosas, Jesús dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. El Señor bendiga su palabra. Tomen asiento, mis queridos hermanos. La semana pasada ustedes pudieron hacer un vistazo completo de este pasaje con excelentes aplicaciones a la vida diaria. Hoy iremos un poco más profundo, mirando en todo momento la magnificencia de Cristo, mirando en todo momento la divinidad de Cristo. Miren, cuando uno lee el Evangelio de Juan, el enfoque que el Espíritu Santo puso en el apóstol Juan fue, en todo su libro, en los 21 capítulos, enfatizar la personalidad de Cristo. Especialmente, no solamente su humanidad, sino especialmente la divinidad, el aspecto divino de Cristo. Jesús, en lo que se llama en teología o en doctrina, en su unión hipostática. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús era 100% hombre y que Jesús era 100% Dios. El énfasis y la marca y lo que el Espíritu Santo inspiró e iluminó, guiando al apóstol Juan para escribir el Evangelio de Juan, tiene un énfasis en describir, enfatizar la divinidad, magnificar la divinidad del Señor Jesucristo. Aunque Juan está plenamente consciente de que no es Dios el que está muriendo, sino el Hijo del Hombre, o Jesús, 100% hombre, el que está muriendo en la cruz del Calvario. Hoy vamos a ver cómo Juan magnifica en este pasaje y hace ese énfasis en la divinidad del Señor Jesús, aun cuando Él está como 100% hombre. Muy importante esto, hermano, porque Él pone un énfasis, el Espíritu Santo lo guía a marcar una situación que realmente debe impactar a nuestro corazón. Y de ahí también sacar una aplicación práctica para nuestra vida como iglesia, para nuestra vida como familia, para nuestra vida como discípulos y seguidores del Señor Jesús. En primer lugar, vemos la divina determinación de Cristo. Si ustedes tienen su boletín, pueden seguirnos.
e ir anotando. Ahí hay espacios para ir rellenando. En primer lugar, vemos la divina determinación de Cristo. Observemos el verso 4, Juan capítulo 18, verso 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. ¿Qué les llama a ustedes la atención hasta aquí en el verso? Que Jesús sabía todo. ¿Está hablando de la humanidad de Cristo o está hablando de la divinidad de Cristo? No los escucho. Exactamente, está hablando de la divinidad de Cristo, porque Él sabía, dice, todas las cosas. Observen el versículo completo. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, está hablando en tiempo hacia el futuro, pero con una perspectiva del pasado eterno. ¿Qué tal? Solamente eso es Dios. Solamente eso habla de la divinidad del Señor Jesucristo. Dice, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Ahora, observen, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Dice, se adelantó. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús siempre está adelantado? ¿Cuántos saben que Jesús siempre está adelantado, hermanos? Él sabe exactamente lo que va a pasar. No solamente eso. Diga a la persona que está a su lado: Él sabe lo que el siguiente paso que tú vas a dar. Él sabe cuál es tu siguiente servicio y bendición al Señor. Él sabe cuál va a ser tu siguiente pecado, cuál va a ser tu siguiente error, cuál va a ser tu siguiente falla. Él lo sabe todo por anticipado, porque Él es Dios hecho hombre. Y eso es lo que está tratando aquí el apóstol Juan, de comunicarnos, aun cuando lo va presentando al mismo tiempo 100% hombre al ir a la cruz. Pero es interesante, ¿verdad?, que no deja de lado, especialmente en este día o en estas últimas horas de Cristo al ir a la cruz. Nos está diciendo: Dios hecho hombre va como hombre a morir por nosotros. Nos está diciendo que Él ha negado y se ha despojado completamente de su, ¿qué cosa? Divinidad, de su divinidad. Pero no totalmente como para que nos olvidemos de su divinidad. Da unos pincelazos, vamos a llamarlos así, unos pincelazos que parecen superficiales, pero que son profundos, reflejando su divinidad, aun cuando está en forma de 100% hombre. Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar, y como siempre el Señor se adelanta, nada lo toma por sorpresa, y aún así se mantiene en la determinación de sus planes. Nosotros somos al revés. Cuando sabemos que algo va a pasar, por ejemplo, si hubiésemos sabido que iba a llover, o que iba a haber una tormenta eléctrica, o que iba a caer nieve, que sería casi imposible que pase eso aquí, ¿verdad? Aunque dicen que una vez pasó, cayó nieve aquí. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos venido? Bueno, les doy una idea. Podían haber ido al supermercado y comprarse un paragüita. Y venían, créame. Eso es determinación, eso es perseverar. Jesús, sabiendo exactamente todo lo que venía en esas siguientes horas, Él no dijo: no, esto se va a poner feo, mejor me voy. Me regreso a la casa de mi padre. Me voy a refugiar en el templo. Mejor sigo siendo carpintero. No. Él se mantiene. Está determinado a conseguir en el plan de Dios aquello que está trazado para su vida, porque eso era perfectamente la voluntad del Señor. ¿Creen ustedes que ahí hay alguna enseñanza para nosotros? Ustedes me dicen. ¿Amén? Amén. Claro. Perseverar, hermano. ¿Han escuchado hablar acerca de la doctrina y de la teología de la perseverancia de los santos? ¿Cuántos han escuchado hablar de esa doctrina?
Ajá, esos son exactamente los que perseveran. Pero les animamos a los demás a que lo hagan también. ¿Saben por qué? Porque esa perseverancia no depende de ustedes, no depende de mí. Es una perseverancia que por amor al Señor, Él mismo pone en nuestros corazones para mantenernos fieles, aun cuando sepamos lo que nos pueda pasar. Si usted supiera que esta noche o mañana va a morir, ¿va a seguir siendo fiel al Señor? Claro que sí. Si su reino, acabamos de cantar, acabamos de escuchar una tremenda alabanza que dice que su reino es sempiterno, que su reino no tiene fin, que su reino es eterno. Así que me puedo morir mañana y no va a ser la diferencia en mi estilo de vida de fidelidad al Señor. De hecho, si me muero mañana, voy a hacer todo lo mejor que pueda hoy día, cosa que voy feliz y contento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, esa es la perspectiva y lo que realmente el Señor Jesús está enseñándonos en su palabra, con su ejemplo, en la vida diaria. Él sabía todo desde antes de la fundación del mundo y desde lo que pasó en Génesis 3, que Él lo vio. ¿Ustedes creen que el Señor, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad?, y fueron tentados, cayeron por la tentación del diablo, Jesús dio vuelta a la espalda o se tapó los ojos? No, Él estaba viendo. Los que se escondieron, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Pero Dios no, lo vio todo. No solamente que lo vio todo, sabía que todo eso iba a ocurrir. Y preparó todo el escenario para después, en los siglos, darnos salvación y vida eterna al enviar y preparar con anticipación al Señor Jesús para venir a este mundo. Él lo sabía, el Señor Jesús, como el Hijo de Dios desde la eternidad pasada, y ya era desde ahí, desde esa eternidad pasada, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Él fue quien dijo a sus discípulos lo que vendría y pasaría, que sería arrestado, que lo golpearían, que lo escupirían, que sería traicionado y que sería crucificado. Tanto así que Pedro dijo: no, Señor, que a eso no te pase a ti. ¿Recuerdan? Pero Jesús se los dijo una y otra vez, especialmente los 3 años de su ministerio con ellos. Cada año, de vez en cuando les recordó: yo voy a morir en la cruz del Calvario, voy a ser crucificado, yo soy el Cordero de Dios. El apóstol Juan lo dijo cuando lo vio por primera vez: he ahí el Cordero de Dios, del cual no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus ¿qué? No van a decir zapatos, no había zapatos. Sandalias, ok. Sandalias, chancletita hebrea, ok. Él fue quien le dijo a sus discípulos todo esto. Él siempre sabía todo esto. Lo sabía desde antes de ser encarnado y hacerse hombre. Durante su vida, toda su vida lo supo. Por las Escrituras lo sabía. El Señor Jesús conocía la palabra perfectamente bien. Él conocía exactamente todo, escuchen bien, detalle de lo que pasaría, porque Él es el Dios omnipresente. Y eso es lo que nos está tratando de decir aquí Juan, aun cuando reconoce que el Cristo que va a la cruz es 100% divino. Pero al mismo tiempo Él tiene un sentimiento y una iluminación del Espíritu Santo de que es Dios hecho hombre el que va a morir en la cruz del Calvario. Muy interesante. Él sabía que lo que venía y se anticipó a cada cosa que sucedería en su vida. Por eso, esto quizás nos ayuda a entender por qué Cristo oraba tanto. La mayoría de nosotros, cuando sabemos que algo malo va a ocurrir, tratamos de, ¿cómo se dice eso? Cancelar. Evitar. ¿Ah? Pues ¿saben que hay que hacer igual que hizo el Señor Jesús? Aun si el Señor le muestra
¿no? Lo que va a pasar, porque quizás es lógico, porque el mismo Señor le está avisando, porque esas son las consecuencias naturales de algo que pues uno sembró y eso va a cosechar, o porque le advirtieron o ya lo amenazaron y ya le dijeron, eso va a ocurrir. Entonces, ¿qué uno debe hacer? Exactamente lo que dijo el Señor Jesús. En vez de hacerle el quite al asunto, orar, ¿para qué? Para estar preparado para cuando venga el evento, la circunstancia, y eso no me sorprenda, no debilite mi fe, no me haga caer en tentación, al contrario, pueda dar testimonio y glorificar al nombre del Señor Jesucristo sin negar su nombre, sin aborrecer su nombre o sin desacreditar su nombre, sino por el contrario, aprovechar, por causa de haber orado, estar preparado para glorificar su nombre, no importa lo difícil que eso sea. ¿Amén? Ahí está, hermanos, ahí está. Y Jesús lo hace aún sabiendo, como dice aquí Juan el Bautista, que Él es Dios. Mientras más conozcamos de la palabra del Señor, entonces más tenemos que depender del Señor. ¿Alguien dijo amén? Gloria al Señor. Él estaba completamente consciente y despierto a lo que vendría. No es que no sabía que Él sería clavado en la cruz. Jesús sabía todo el tiempo que caminaba hacia la más tortuosa manifestación, escuchen bien, de la ira de Dios en su vida, la ira de su propio Padre Celestial. Caería completamente. Ahora, nosotros tenemos una idea en general de qué es la ira de Dios, ¿verdad? Lo tenemos. Ok, cuando la ira de Dios se manifiesta, entonces pues puede caer un rayo y la persona fue un chicharrón, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? O cuando se manifiesta la ira de Dios, puede no solamente caer un rayo, puede caer azufre del cielo. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Desapareció por la ira de Dios. Por la ira de Dios, el mundo fue anegado por 40 días. Un diluvio total. Por la ira de Dios pueden explotar volcanes, pueden aparecer terremotos, una persona puede tener un cáncer, una lepra, tantas cosas. No quiere decir que siempre es así. Estoy diciendo que Dios usa estas adversidades. Muchas gracias. Para comunicarnos muchas veces su enojo, para que la gente reaccione y se vuelva a la misericordia y al perdón y a la compasión de Dios, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Así que cuando ustedes vean algo como lo que está pasando ahorita, que tenemos alrededor del mundo un montón de volcanes activos, especialmente en Las Palmas frente a las Islas Canarias, ¿verdad? Y quemando eso casas, ¿verdad? Sí, a lo mejor Dios está enojado, pero hay que recordar a la gente, Dios está enojado para hacerte saber que quiere tener misericordia de ti. Ahora, eso solamente Dios tiene que revelar, porque es muy difícil para un ser humano, sin la ayuda de la palabra del Señor, sin la ayuda del Espíritu Santo, poder entender eso. Porque uno se revela, automáticamente se revela. ¿Por qué, oh Dios? Casi le dice, ¿quién te crees tú que eres? Y Dios está diciendo, pues sí, yo puedo hacer eso y mucho más. No hay problema conmigo. Ahora, esto mismo del conocimiento anticipado que está enfatizando aquí el apóstol Juan, ocurrió con Judas. Ustedes la semana pasada escucharon bastante acerca de eso. Lo mismo con Judas. Jesús siempre supo que Judas lo traicionaría. Y usted dice, pero pastor, ¿aquí no hay algo raro? ¿Por qué Jesús lo eligió si él sabía que lo iba a traicionar? ¿Usted elegiría a alguien? ¿Usted se casaría con alguien que sabe que le va a ser infiel? Sí. Alguien va a tener problemas.
Alguien va a dormir afuera de... Alguien va a dormir con el perro hoy día. Pero Jesús, sabiendo, lo llamó. Ahora, ¿por qué lo llamó? A ser parte de sus discípulos. Aun cuando sabía. ¿Por qué Jesús cargó? Ahí sí podemos decir literalmente con esa cruz. ¿Ah? Sí, Cristo porque lo sabía y quería enseñarnos eso. ¿Ah? Que aunque tú lo sepas, mira, Él puede manifestarse en compasión. Pero hay otra cosa muy interesante. Judas, que está en el infierno, en el día del juicio final, en el trono blanco, ¿verdad? Si es que aparece por ahí, nunca le va a poder decir al Señor qué cosa. A mí nadie me invitó a ser cristiano. Yo no sabía eso. Yo no sabía. Jesús lo amó a pesar de. Jesús le dio la oportunidad de salvación, lo llamó a estar al lado de Él. El problema no fue Jesús, ¿verdad? Como ustedes vieron la semana pasada. ¿Quién fue el problema? Él. Jesús mantuvo su divina determinación con Él y a pesar de Él. Me encanta eso, esta idea. Jesús puso su vida y Judas nunca determinó la vida de Cristo. Solo determinó la suya, como el hijo de perdición, como el gran error y horror en la historia de la humanidad. Mi oración es que si usted está escuchando la palabra del Señor, no le pase lo mismo. Porque Judas estuvo por 3 años al lado del Señor Jesús, escuchando la palabra del Señor Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús no oraba por él? Claro, aunque sabía. Mi oración es que usted llegue a conocer a Jesús como su Señor y Salvador y no le dé la vuelta, no le dé la espalda y no se dé la vuelta de Cristo. De la misma manera, no fue el diablo el que crucificó a Jesús, aunque fue un instrumento de ello. Jesús fue quien sometió por sí mismo, o se sometió por sí mismo a la voluntad impuesta o dada por Dios. Mira lo que nos dice Hechos capítulo 2, verso 23. El Señor Jesús nunca hizo algo en contra de su voluntad o fue obligado ni siquiera por el diablo en cuanto a la salvación y morir en la cruz del Calvario. Dice Hechos capítulo 2, verso 23. A este entregado, esta palabra es clave, entregado. ¿Cuál es la idea de esta palabra para que la entendamos mejor? En el original, esta es una palabra que se usa para entregar a un prisionero, para hacer un intercambio de prisioneros. ¿Ustedes han visto eso? ¿No? Ocurre entre las naciones. ¿No? Se intercambian prisioneros, se intercambian delincuentes. Sí, porque el país de acá agarró a este que era malo y por eso lo tiene detenido. Y el otro tiene también otros. Entonces dice, ¿saben qué? Bueno, es que a mí me interesa, ¿no?, al que tú tienes, que es de nuestro país, porque él sabe mucho, lo queremos traer de regreso. Por último, ¿no? Entonces hacen un intercambio de prisioneros. Dice, a este refiriéndose al Señor Jesús. Miren lo que Dios está haciendo aquí. Jesús sabía exactamente esto. A este entregado, como si fuera un intercambio de prisioneros, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién decidió que Cristo iba a morir? ¿Nosotros? ¿Nuestra necesidad? Aquí dice que ¿quién? Que fue Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice que lo entregó. No solamente esa idea a veces que nosotros tenemos del Señor Jesús como media romántica, ¿verdad? Se dio a sí mismo por nosotros. Qué bueno, qué lindo. Gloria a Dios, sí, qué bueno y qué lindo.
Pero es más grave. Es Dios tomándolo y soltándolo, como intercambiando a un prisionero por otro prisionero. La diferencia está en que él era inocente. Y en realidad no era prisionero, pero lo entrega como un prisionero por nosotros, que somos los malos, que somos los que realmente estamos en la prisión de la naturaleza pecaminosa, para ser librados. Imagínense. Me encanta este versículo. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y aquí viene la otra parte. Por un lado viene la responsabilidad de Dios, y Dios en su soberanía entregando al Señor Jesucristo para nuestra salvación, pero por otro lado viene la responsabilidad nuestra, o la causa por la cual nosotros hacemos que esto suceda, aunque originalmente es Dios el que está en control de todo. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Por un lado, es Dios crucificando a su único hijo. ¿Alguien dijo amén? Eso es lo que dice el texto. Pero por otro lado, aquí vemos una responsabilidad universal en todos los hombres, porque nosotros, aunque no estuvimos ahí con los romanos clavando al Señor Jesús en la cruz del Calvario, lo hicimos, porque fue por causa de nosotros. Fue en reemplazo. Recuerde que hay un intercambio de prisioneros. Nos sacan a nosotros de la cruz, que merecíamos ir a la cruz, para poner a ¿quién? A Cristo en la cruz. Fue entregado y Él acepta eso. Él se da a sí mismo para hacer eso por nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad en ello. En segundo lugar, vemos el poder de Cristo, el divino poder de Cristo. ¿Recuerdan Colosenses capítulo 1, 15 al 16, solamente como referencia? Que dice que por Jesús fueron creadas y hechas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y por otro lado, vemos cómo Jesús, siendo Dios, estuvo completamente consciente de los límites de su cuerpo humano. De hecho, Él se autolimitó al cuerpo humano, siendo 100% Dios. Miren lo que nos dice en Lucas capítulo 22, versos 47 al 48. Dice, mientras Él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Verso 48 dice, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Me encanta esa costumbre que tienen algunas iglesias, por lo menos de la iglesia que hace 40 años, ¿verdad? Fui criado. Ahí se daban 2 besos. Era prohibido solamente darse un beso entre los hermanos. Porque un beso se asociaba con el beso de Judas. Entonces, para que no haya duda que realmente nos queremos y nos vamos a, ¿verdad?, a traicionar con un beso, nos damos 2 besos. Así que de ahora en adelante queda instituido 2 besos aquí. No. Pero para que entiendan nada más por qué en algunas iglesias existe eso. Es una tradición solemne de honrar, ¿verdad?, a Cristo y no a Judas. Jesús le habla directamente a Judas. Entonces Jesús le dice, Judas, con un beso entregas, dice aquí, ¿a quién dice? Al Hijo del Hombre. Aquí Juan el Bautista está hablando de las 2 naturalezas del Señor Jesús, pero poniendo énfasis en ¿cuál naturaleza? En la naturaleza humana del Señor Jesús. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, o sea, Cristo encarnado, quiere decir eso. Es difícil de entender cómo Judas se para en contra del Señor Jesús y de su actitud satánica en contra del Señor Jesús. Estaba ya totalmente poseído, controlado, bajo la influencia del diablo. La Biblia dice que entró el diablo en Judas. Y actuando como un completo, en la parte humana de Judas, también actuando como un completo hipócrita.
¿Qué más hipócrita que él? ¿No? Y la verdad es que cualquier hipócrita hubiese corrido o salido corriendo con lo que vemos en el verso 6. Pero primero veamos los versos 4 y 5. Dice Juan 18, 4 y 5. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también en ese yo soy, después de decir yo soy. El que escuchó eso, yo soy. Y después, dentro de un momento ustedes se van a dar cuenta por qué fue tan importante que Judas escuchara ese yo soy y que por eso debió haber salido corriendo y no lo hizo. Para un judío ese yo soy era muy importante. Yo soy, y estaba, dice al final del verso 5, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. ¿Cuál es el énfasis aquí de Juan, el apóstol? Está diciendo que Judas tuvo plena conciencia que estaba entregando ¿a quién? Al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre. Que estaba totalmente en oposición contra el Cristo encarnado y contra el Cristo divino. En otras palabras, estaba totalmente en oposición contra Dios y el plan de salvación de Dios para la humanidad. Por eso es el hijo de perdición. Por eso es horrendo lo que pasó realmente con Judas. La pregunta de Jesús es, aquí, ¿a quién buscáis? Oye, pero si ya Judas había establecido un acuerdo con los judíos, con los religiosos, con los romanos, al que yo besaré, ¿recuerdan? Ese es. Pero aquí como que Jesús mismo quiere ratificar lo que está sucediendo en ese momento, para que a nosotros y a ellos no les quede duda que al que van a arrestar es ¿quién? Jesús. Es Jesús. Ahora observen la respuesta del Señor Jesús. Él hace la pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno. Y Jesús acepta eso, en parte. Jesús Nazareno, o Jesús que venía del pueblo llamado Nazaret. Está hablando de su humanidad. No dice, yo soy el Dios vivo. Pero espérense, que ya mismo lo va a decir. Observen el verso 6, ahora sí. Juan 18:6 dice, cuando les dijo, yo soy. Eso fue todo lo que les dijo. No hay ninguna otra explicación. Yo soy. Retrocedieron. Y me dice, pero ¿por qué retrocedieron? Más bien debieron haberse adelantado y haberlo agarrado. No, pero cuando él dice yo soy, ellos retroceden. Qué susto, ¿no? Y dice que retrocediendo van cayendo. Dicho sea de paso, para los hermanos pentecostales, ¿verdad? Que practican esto de la caída y todo eso, ¿verdad? Que hacen que la gente caiga para atrás. Es interesante porque en la Biblia siempre los que caen para atrás son inconversos o son incrédulos o son paganos. Pero es interesante que los que caen hacia adelante y se postran del Señor son justos, son santos y gente que realmente teme al Señor. Y lo hacen voluntariamente sin que nadie los tenga que empujar. Aquí ante el yo soy, ¡pum!, estos paganos, estos inconversos, caen para atrás. Caen para atrás. Jesús dice, yo soy. Este es el nombre que Dios le reveló a Moisés. Es el famoso tetragrama, de donde viene la palabra Yahvé o Yahweh.
o de donde viene la palabra Jehová, sin vocales, por supuesto, porque en la nación de Israel había un temor por pronunciar el nombre completo del Señor. Era realmente, el nombre del Señor era casi como un gemido, algo que te tenía que salir de adentro de todo tu ser, no simplemente nombrar por nombrar al Señor. Por eso, en el Antiguo Testamento ustedes ven que no hay que jurar en vano, o no usar el nombre del Señor en vano, o nombrarlo por nombrarlo, porque el nombre del Señor es sagrado. Es como un gemido que te sale del fondo de tu ser. Es el nombre de Dios en el pacto, y al decir su nombre, es interesante, cientos de estos soldados, porque no eran 4 o 5 policías nomás los que lo vinieron a agarrar al Señor Jesús, eran cientos, era una guardia completa con un capitán, que normalmente eran como 120 aproximadamente. Son los que vienen a arrestar al Señor Jesús. Y cientos de estos soldados cayeron al piso como naipes que apenas usted los tocó o que los sopló. De ahí parece que algunos no tienen esta idea de que hay que soplar para que la gente se caiga, no sé, pero no es bíblico. Incluyendo a los líderes y sumo sacerdotes. Es este el poder por medio de la palabra y el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos a Juan mostrándonos la divinidad de Cristo y su gloria, su magnificencia. Al decir él, yo soy, estos no resisten y caen. Esto nos recuerda que un día toda rodilla se doblará delante del Señor, ante su nombre y ante su presencia. Todos retrocedieron perdiendo totalmente el equilibrio y cayendo hacia atrás. Ahora le hago una pregunta y que haga como tarea, no me la responden ahora. ¿Judas se cayó? Personalmente yo creo que también se cayó, porque estaba con el grupo de los paganos ahí. Aunque la Biblia no lo dice, no vayan a decir que yo dije, no, la Biblia no lo dice. Pero este era tan pagano como los otros, tan incrédulo como los otros. Tiene que haberse caído. Jesús está declarando su deidad enfrente de todas estas autoridades humanas. Y él está solo, prácticamente. Porque el resto de los discípulos está... ¿Qué está pasando aquí? Jesús es un rabí, no está armado. Pero estos están armados hasta los dientes. Como que iban a la guerra, lo vinieron a arrestar al Señor Jesús. Escuchen, Jesús no fue, y esto es lo que nos está tratando de decir aquí Juan. Esta es la perspectiva del Espíritu Santo iluminando e inspirando a Juan, el apóstol, quien escribe el Evangelio de Juan. Que Jesús no es una víctima bajo el poder del hombre. Que aún, escuchen bien, parece contradicción lo que voy a decir, pero no lo es. O paradójico. Creo que el mejor término es decir paradójico. Aun cuando Jesús es arrestado como víctima, ¿quién está mostrando que tiene el poder, la gloria y el control al caerse toda esta gente? Muy interesante. Eso es para hacernos saber, decirnos de que Él se está entregando voluntariamente, aun cuando Él tiene todo el poder para cada uno de estos que se cayeron, a hacerlos chicharrón, a hacerlos desaparecer. Y más adelante vamos a ver que esto se confirma sólidamente. Él tenía el total control de ellos. Si Jesús es arrestado es porque Él se entrega, porque Dios lo entregó. Entonces estos otros lo pueden arrestar. De otra manera no hubiese sido posible que el Señor Jesús hubiese sido arrestado. Ya vamos a ver. Una sola palabra fue más que suficiente para mostrar esto. Su nombre fue más que suficiente. Al decir yo soy, ¡pum!,
caen a tierra. Me gusta el texto que dice, mis queridos hermanos, en Isaías 66, verso 2. Les comparto personalmente esto. Isaías 62, verso 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. La mano del Señor, la mano de Dios el Padre, la mano de Dios el Hijo, la mano de Dios el Espíritu Santo. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, me encanta esto, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Me encanta. Esta es la actitud con la que nosotros tenemos que acercarnos a la palabra del Señor. Pues no debemos irnos al extremo de que pues le vamos a tener tanto respeto a la palabra de Dios como ocurrió en la Edad Media, porque se le prohibió a la gente que se acercara a la palabra de Dios para que no blasfemaran, para que no la interpretaran mal. No. Para eso Dios ha dejado la bendita persona del Espíritu Santo, para que nos hable por medio de ella, para que nos acerquemos con confianza a la palabra del Señor, pero con la actitud correcta, sin dejar de temblar. Pero que el temblar no nos impida acercarnos a ella. ¿Amén? ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que es aparentemente contradictorio, paradójico? Pero eso es. Hermano, la vida cristiana está llena de paradojas, está llena de aparentes contradicciones, como vamos a ver dentro de un momento. A ellos que eran paganos e inconversos les temblaron los pies y las piernas al nombre del Señor Jesús, a la palabra del Señor Jesús. Que el Señor nos ayude a temblar un poquito más, ¿no? Porque usted puede tener una Biblia de cuero, ¿verdad? Y andar muy orgulloso de ella. Y cuando la abrimos, se supone que ese orgullo debe caer a tierra. Aun cuando sea orgullo por la palabra, debe caer a tierra. Si usted va a poder escuchar la voz de Dios a través de la palabra del Señor, esa es la única manera, hermano. Si no, usted va a estar leyendo como cualquier libro, como cualquier obra clásica, y le va a quedar todo aquí, pero no va a bajar acá, que es donde está realmente nuestro problema. En tercer lugar, vemos la divina devoción de Cristo. Por favor, veamos el verso 7. Juan 18, 7 dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? 2 veces. Jesús ratificando quién él era, humanamente hablando. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Ya van 2 veces. A medida que se recuperaban, levantándose del piso, el Señor les vuelve a hacer la misma pregunta y ellos responden a Jesús Nazareno. Y aquí en el verso 8 de Juan 18 dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos, o sea, al resto de sus discípulos. Por supuesto que eso no incluía a Judas, ¿no? El punto de lo que Jesús está diciendo aquí es, ya ustedes saben quién soy. Y se los he dicho un par de veces. Así que arréstenme, yo me entrego. Y tampoco tiene autoridad para arrestar al resto de mis discípulos. De hecho, les pido que no lo hagan. ¡Wow! La autoridad y el nombre del Señor Jesús, ¿no? Va a decir, no, a esto no me lo arresten. Déjenlo ir. A una persona que la van a arrestar no tiene pito que tocar. Tiene que estar totalmente sometido. Y dice, no, ahí no me lo arrestan. Yo me entrego. Por mí mismo y por ellos. Así que déjenlos ir. Ahora, como vemos la razón que tiene Jesús para hacer esto, es como vemos en el verso 9, Juan 18, 9, dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Por supuesto, excepto el hijo de perdición, porque ese ya se sabía que se iba a perder. Jesús protege a sus discípulos por el amor que les tiene. Jesús no permite que sus discípulos sean arrestados y llevados a un juicio como Él. Porque Él es el que tiene que pasar por eso, no sus discípulos en realidad.
De hecho, Él vino para que ellos no pasen por eso. Ninguno de nosotros tenga que pasar por eso. Y los protege porque Él mismo es un instrumento del cumplimiento de la Escritura. Jesús no quería, cuando dice, no perdí ninguno, realmente Él no quería que ninguno perdiera la seguridad de su salvación, que ninguno pereciera en el infierno, que ninguno fuera arruinado, que ninguno se saliera de la fe que tenía en el Señor Jesús. Ya era más que suficiente con Judas. Probablemente, si hubiesen sido arrestados, hubiese sido muy duro para ellos y su fe hubiese sido zarandeada al punto de quedarse sin fe. Pero Jesús dijo, no, yo no voy a perder a ninguno de ellos. Escrito está que yo no voy a perder a ninguno de ellos. Y los protege, y ese es el momento más crucial de entrega que hace el Señor Jesús por sus discípulos y por todos los que creen en Él. Y esa es la verdad, no eran suficientemente fuertes en la fe. Cuando Cristo fue arrestado, ellos fueron esparcidos y Pedro vino a negar rápidamente al Señor Jesús. ¿Recuerdan? El gallo. El Señor, sabiendo que la fe de ellos podía fallar, no los dejó pasar por la misma prueba de Él. Pero no les iba a dejar solos al punto de lo que pasó con Judas como el hijo de perdición. Siendo totalmente un apóstata y negando y siendo un incrédulo y testigo en contra del Señor Jesús. Nunca, mis queridos hermanos, Dios va a permitir o a ponernos en una situación de fe que no podamos resistir. Esa es la enseñanza de aquí. Nunca. Usted y yo nunca vamos a poder decir, yo le negué al Señor porque no podía serle fiel. Nunca. No, yo dije esa mentirita porque la verdad es que no tenía ninguna otra opción. Tenía que mentir. Cada vez que el diablo, el mundo o la carne seamos tentados por alguno de ellos, la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 10, 13, solo como referencia. 1 Corintios capítulo 10, verso 13, anótenlo. Dice que juntamente con la tentación que Él permite, o la prueba que Él permite, dice que nos da la salida. O sea, no quiere decir que tenemos que arrancar, ¿verdad? Quiere decir que tenemos una respuesta por la palabra del Señor y tenemos un camino, una forma de actuar para honrar el nombre del Señor y glorificar con nuestro testimonio su nombre. Si Dios nunca nos va a poner en una situación de fe que no podamos resistir. Y aún fallándole, Él permanece fiel. Él sabe que le podemos fallar, pero nos ayudará a levantarnos. Seamos honestos, seamos transparentes con el Señor. ¿Le hemos fallado al Señor alguna vez? ¿Sabe cuál es el problema porque hay un lado que realmente es un problema? El problema no es que le fallemos al Señor, que de hecho es un problema, ¿no? Por si acaso. Pero ¿sabe cuál es lo más grave? Es que no nos levantemos. Y que pensemos que, le fallamos al Señor y ya, bueno, pues ya se dañó todo. Recuerde que Cristo murió en la cruz, estuvo 3 días en la sepultura, pues fue levantado de los muertos. Y eso es exactamente lo que puede pasar en nuestras vidas. El Señor quiere levantarnos por el poder de su resurrección. Y a veces Dios permite, hermano y hermana, que le fallemos. ¿Sabe para qué? Para que podamos experimentar el poder de Él levantarnos y ya no confiar ¿en quién? En nosotros mismos. No es que eso va a pasar siempre, ¿no? El Señor me quiere enseñar que no confíe en mí mismo, por eso caí ayer. Y mañana
creo que voy a caer también, porque el Señor me quiere enseñar lo mismo. No, eso ya es sinvergüencería espiritual, ¿no? Pero ¿sabe qué? Hay gente que no entiende eso, ¿y saben por qué no lo entiende? Porque realmente no conocen al Señor, no conocen la palabra, no han nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, el que realmente es un discípulo de Cristo, esto lo toma muy en serio. Cristo dio su vida por nosotros para librarnos de la condenación del pecado y para que el pecado no se enseñoree más de nosotros. O sea, ¿cómo es que podemos jugar con eso? No hay manera de jugar con eso. Dios siempre nos permite pasar por estas circunstancias porque sí podemos resistir y serle fiel. El autor del libro de los Hebreos dice: no habéis resistido aún hasta que te salga sudor de sangre. El Señor Jesús, siendo Dios hecho hombre, oraba, en el mismo pasaje dice eso, tan intensamente, ¿verdad? En el Getsemaní, dice que su sudor era como sudor de gotas de sangre. Por eso él dijo en ese mismo pasaje: velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando oramos y velamos en la palabra del Señor, podemos pelear de verdad y estar preparados de verdad para resistir, escuchen bien, cualquier tentación. ¿Y saben por qué sabemos que es cualquier tentación? Porque Dios nunca va a permitir una tentación más allá de lo que podemos resistir. Probablemente Pedro sintió una falsa protección en las palabras de Cristo que expresan su supremo amor y se fue al otro extremo. Mira lo que dice el verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, este hermano, ¿qué hace con esa espada? La desenvainó y oró y hirió. Debió haber orado, ¿no? Dije eso intencionalmente, hermano, porque esa es la verdad, ¿no? Ya lo vamos a explicar en un segundo. E hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Por si acaso no era un soldado romano, que por ahí hay hasta una película. ¿Cuántos la vieron? ¿Sí? No. Por lo menos dijo: sí, es verdad, ¿verdad? Si tiro el piso así, hágalo así. Fácil. Y soy yo mismo el que te va a explicar. Bien. Pasan estas cosas, hermano. Juan capítulo 18, verso 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, el esclavo del sumo sacerdote, no era un soldado romano, y le cortó la oreja derecha. Y el esclavo, se llamaba Malco, como esas herramientas que hay por ahí. Pedro con su espada le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Malco era el esclavo del sacerdote que lo acompañaba. Y no estaba metido ahí, pero tenía que acompañarlo. Y salió con la oreja cortada. Y uno se pregunta: ¿qué hace Pedro con una espada siendo un discípulo de Cristo? Era discípulo. Recuerden, era un discípulo, no el guardaespaldas del Señor Jesucristo. Y me temo que muchos creyentes en la iglesia del Señor se creen guardaespaldas de Dios. Hacen su propia justicia en vez de dejar que Dios se vengue. La garantía del amor de Cristo por nosotros
no es para hacer nuestra propia justicia. ¿Acaso Dios no se puede defender a sí mismo que tenemos que usar armas carnales? Jesús, en un acto de justicia y amor, ¿qué hace? ¿Qué hace con Malco? Por si acaso, no vayan a pensar que la oreja, ¿verdad?, quedó así, ¿no? Como a veces han hecho, ¿verdad?, El drama. en unos dramas aquí en la iglesia, ¿no?, que la oreja saltó volando por allá, así, ¿no? Por lo menos el de la última vez, la oreja de Malco, que todo el mundo se asustó y se voló esa oreja. En el original dice que le quedó colgando. Pero colgando en la piel. Es la idea. Lo más cercano a esa realidad, hermano, por si acaso, para la próxima. Ahora, sea que quedó colgando, que cayó al piso, lo que sea, pues, oye, le cortó la oreja, pues. No, fue grave, ¿no? Este es el último, escuchen bien, este es el último milagro que hace el Señor Jesús antes de ir a la cruz. Recuerden, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? En la boda de Caná, convertir el agua en vino. Y el último, pegarle la oreja a Malco, como un acto de amor. Bueno, Está hablando. no, físicamente. No hay evidencia, por otro lado, de que Malco se haya convertido por este milagro de Jesús. Yo me hubiese convertido, creo. Pon la oreja de nuevo ahí. Imagínense, andar. Orejón por un lado y sin la otra. Pero este hombre no solamente escuchó a Cristo, no solamente vio a Cristo, sino que recibió un milagro de Cristo. ¿No les recuerda eso a Judas? Que vivió y estuvo y comió y compartió y oró con Jesús. No es de sorprendernos, hermanos, que hay gente que sepa aún más, vea y entienda de alguna manera el poder de Dios, aún así no se van a convertir. Aún si viniera alguien del mismo infierno para decirle, ¿sabe qué? El infierno es real. Porque hay muchos que andan diciendo porque el cielo es real, que fueron al cielo, ¿no? Pero ahí lo que dice que no, muy poco que fueron al infierno. Pero aún así, ni viniendo del cielo ni viniendo del infierno se van a convertir. Mi ruego es que usted escuche a Dios, la palabra del Señor, que deje que Dios toque su vida. Él es el único que lo puede salvar. No hay evidencia que Malco se haya convertido por este milagro a Jesús, aunque tenía suficientes razones delante de sus ojos para hacerlo. Si la Biblia no lo dice es porque no se convirtió. Nunca más se habla de este hombre. Pero una cosa es cierta, tuvo testimonio del poder y la divinidad y el amor de Cristo como su mejor testimonio en su propio cuerpo en ese mismo momento. Ahora, habrá muchas personas y mi oración es que usted sea uno de los que no rechazan a Cristo. De verdad, de verdad. Él puede darle la fe que usted necesita, sí, escúchame bien, sin siquiera que Él haga un solo milagro. Al escuchar usted esta palabra, Él puede darle esa fe como un don, como un regalo para que usted crea en el Señor Jesús. Pero Él conoce el corazón y Él sabe a quién le va a dar el regalo. Jesús es uno de los que no tira las perlas a los puercos. Él sabe quién va a creer. Él ha elegido a aquellos que van a creer en Él. La Biblia dice en Juan, capítulo 20, verso 29, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque esto es un asunto de fe, no es un asunto de hacer milagros. Yo conozco mucha gente que ha recibido milagros y no cree en el Señor.
O creen por un tiempo y luego ya se olvidan. Una vez que ya superaron el problema y están disfrutando del milagro, el Señor los sanó de cáncer, etc. ¿No? Todo está bien. Y se olvidan de Dios. Esa no es la idea. ¿Recuerdan ustedes los 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron? Solo uno. Yo espero que usted sea uno de ellos. ¿Verdad? Por la fe. La verdad es que Malco debió haber caído sobre sus rodillas ante el Hijo de Dios, pero no lo hizo. Pero ¿saben qué? Un día, hasta Malco va a tener que doblar sus rodillas, aunque se va a ir al infierno. Qué pena. Vemos la divina justicia, en cuarto lugar, de Cristo. Quiero terminar con esto. Observemos cómo el Señor maneja en su sabiduría esta situación final. Veamos en el verso 18:11. Dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. No solo esto fue dicho, sino que Mateo nos complementa el resto de la frase. Mire en Mateo capítulo 26, verso 52. Nos dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar. Y aquí viene el complemento de lo que pasó en esa ocasión. Porque todos los que tomen espada, a espada, ¿qué cosa? Perecerán. En otras palabras, si tú vas a hacer tu propia justicia va a ser tu enemigo. Vas a ser víctima de tu propia justicia. Por eso, hermanos, debemos confiar en la justicia perfecta de Dios. Y lo que viene a continuación, solo para que usted lo sepa, el verso 53 de Mateo 26 dice, ¿acaso piensas? Me encanta esto, hermanos. Y aquí vemos la divinidad de Cristo. Otra vez. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Recuerdan cuántos vinieron a arrestar al Señor Jesús? Una guardia pretoriana, unos 120 soldados más o menos. Jesús, si hubiera querido escapar de aquella hora que se le venía encima, dice aquí el texto de Mateo 26:53, que él podría llamar, ¿cuántas legiones? ¿Una legión? 12 legiones. En el contexto romano, una legión sería aproximadamente, escuchen bien, 6.000 soldados. 6.000 soldados. 6.000 hombres armados. Y más 300 jinetes a caballos. Caballos de guerra, bien equipados. Todo esto, si usted lo multiplica por 12, tengo una legión, por 12, estamos hablando de 72.000 ángeles. Un ángel es capaz de destruir una ciudad completa. Escúchenme bien. Un ángel es capaz de destruir una ciudad completa. ¿Se puede imaginar lo que pueden hacer 72.000 ángeles? Guerreros. Y Jesús como que la pone así soberanamente pesado el asunto. No solamente puedo llamar a un ángel, no solamente puedo llamar una guardia de ángeles, puedo llamar no solamente una legión, yo puedo llamar a 12 legiones. O sea, casi como quien dice, más habitantes de los que están ahí en ese pueblo. Y cada uno puede destruir al pueblo. Miren la potencia que tiene eso, el impacto que tiene eso. Estamos hablando de, en total, aproximadamente 75.600 ángeles bien armados, de los cuales 300 de ellos vienen en caballo, arrasando, que llegarían, ¿saben en cuánto? En menos de un segundo. Ese es nuestro Dios soberano. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿A quién le está diciendo eso? A Pedrito, pues. Al Pedro que tenía una boca pero bien grande. Al Pedro impulsivo, apasionado, exagerado, el de armas tomar.
a Flash, como en la película. Ese Pedrito. Pero también nos está diciendo a nosotros. Cada vez que usted esté frente a una injusticia, con la ciudad, con su vecino, con la justicia, con el jefe, con quien sea, ¿usted cree que el Señor le puede enviar no solamente un ángel, una guardia de ángeles, una legión de ángeles o 12 legiones de ángeles para defenderlo y protegerlo? Claro. La pregunta tonta, perdonen, la pregunta tonta es: ¿y por qué el Señor me dejó solo? ¿De verdad estaba solo o Dios quería que el plan de Él se cumpliera en tu vida? ¿Acaso, hermanos, Job no podía haber sido protegido por el Señor con 12 ángeles, con 12 legiones de ángeles, para que nada le pasara, no perdiera su familia, no le cayera esa sarna horrible, etcétera, etcétera, no perdiera nada? Pero ¿qué es lo que Dios quería en la vida de Job? Que aunque le pasara todo eso, él siguiera confiando ¿en quién? En el Señor. ¿Y siguiera confiando en qué? En la justicia de Dios. ¿Y cuál fue la justicia de Dios? ¿Qué dice al final? ¿Qué dice al final? Ahora, yo sé que a los que les encanta la teología de la prosperidad y la superfe, les encanta el final de Job. ¿Qué dice el final de Job? Dice que Dios le dio el doble. Gracias a Dios, pues no, la esposa quedó viva, porque si no, ese sí un problema. Dice que Dios le dio el doble. Entonces, los de la teología de la prosperidad y el superevangelio, ¿verdad? Y las cosas materiales, ponen el énfasis en eso. Ah, que Dios le dio el doble. Doble de camellos, doble de burros, doble de todo. De hijos e hijas, etc. No. Es un poquito antes. La bendición es en la parte material, hermanos. Que Dios, si quiere, te la puede dar. Pero te la va a dar a menos que tú pases por la prueba de Job. O sea, no me vengas aquí que, porque tú eres cristiano y entonces Dios está obligado a darme el doble. No, no. Eso no es así. La Biblia no enseña eso. ¿Sabes cuál es la gran bendición de Job? No que recibió el doble. No que perdonó a su esposa, la cual le dijo que blasfemara el nombre de Dios. ¿Recuerdan al principio? ¿Saben cuál es la más grande bendición que tuvo Job? A ver si alguno de ustedes lo ha leído. Si no, tarea, a leer Job. 40 capítulos. Había escuchado a Dios, pues conocía a Dios. No, Job dice que oró por sus amigos. Y usted dice, pero pastor, ¿qué tiene de tan bueno orar por los amigos? Es que esos amigos era mejor tenerlos de enemigos. Le fregaron la prueba, la paciencia, la fe. Casi lo destruyen al pobre Job. Casi lo hacen negar a Dios con sus argumentos teológicos, doctrinales, porque los tipos se sabían la Biblia. Pero para tener esos amigos, mejor soy amigo de mis enemigos. Pero ¿qué dice al final del libro de Job? Dice que Job oró por sus amigos, los cuales pues cualquiera de nosotros a lo mejor no oraría por ellos. Quizás como Pedro, sacamos la espada y se la metemos. Y ya. Sí, pero esa es la mayor bendición, hermanos. Eso es justicia de Dios. Eso es entender la justicia de Dios. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y uno se pone a pensar, ¿acaso? Bueno, ¿qué? ¿Predicamos? Sí, es lo que la esposa de uno está bien, ¿no?
¿Sabían? Claro que sabían. Cuando usted peca, cuando yo peco, ¿puedo decir que no sabía que eso era pecado? Quizás no sabía las consecuencias que iba a traer todo ese pecado, pero de que era pecado, era pecado. Todo el mundo sabe eso. Dios ha puesto eso en cada conciencia moral y corazón del ser humano. Todos sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado. Del más malo hasta el más bueno. Ni siquiera hay uno bueno, por si acaso. Todos sabemos. Jesús podía haber llamado 12 legiones. Pero ¿sabe lo que él hizo para mostrar su divinidad? No llamó a las 12 legiones. Jesús fue más sencillo y más poderoso. ¿Qué dijo él? Él pudo haber dicho otra vez, yo soy. Y ahí quedaba la cosa, de nuevo. En realidad lo que Jesús está diciendo es confirmar la ley de Dios. Como vemos en Génesis capítulo 9, verso 6, dice, el que derramare, Génesis 9, 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando usted piensa nomás en matar a alguien o hacer desaparecer a alguien, ¿no? Señor, ilumínalo o elimínalo, ya ahí ya tiene un problema. Con eso de haber pensado en eliminarlo. ¿Y sabe qué? Tenga cuidado, hermano, porque el Señor a veces nos quiere enseñar una lección. Cuidado con esas oraciones, esos deseos de su corazón, que a veces el Señor los cumple. No porque sean su voluntad, sino para enseñarnos a nosotros. Ay, este hombre, ay, esta mujer, o lo que sea. Mejor que se lo lleve el Señor. ¿Y sabe qué? A veces el Señor va y se lo lleva. Cuidado, que eso puede pasar. Tenga cuidado con lo que usted desea. Tenga cuidado que detrás de ese deseo está su justicia. Porque a veces el Señor le va a enseñar que no es bueno que usted haga su justicia porque va a cometer una injusticia mayor que el que la ha hecho. Vemos aquí que a causa de la dureza del hombre establece la pena capital y el que mata a un hombre paga con su vida. Y esta advertencia incluía a Pedro. ¡Wow! Pedro, guarda tu espada. Y Pedrito como que a veces se emocionaba mucho. Y Pedro no se estaba dando cuenta que estaba realmente siendo una barrera, un impedimento a la justicia de Dios. Estaba impidiendo directa e indirectamente que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Gracias a Dios fue obediente y regresó la espada a la vaina. La envainó, quiere decir. Jesús lo hace perfectamente claro lo que se debe hacer en estas situaciones. Miremos más abajo para ir terminando. Juan capítulo 18, verso 36. Dice, me encanta esto, hermano. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso hace toda la diferencia. Cuando usted quiere pelear con alguien, los cristianos no tenemos esa costumbre. Las iglesias del Señor Jesucristo no tenemos esa costumbre. Los creyentes no peleamos. Pastor, y si nos pisotean, déjalo en las manos del Señor. Déjalo en las manos del Señor. Pero pastor, hay cosas que yo puedo hacer y que las puedo pelear, sí. Si lo vas a hacer correctamente, sin desacreditar el nombre del Señor, hazlo. Y siempre en oración y descansando en el Señor. De lo contrario, no lo hagas, porque nosotros no somos de este reino. En este reino, la gente se hace lo que sea. Pero nosotros no. No es nuestra costumbre ser peleones, ser contenciosos. ¿Amén, hermanos? Ni en las iglesias del Señor Jesucristo. Nosotros no peleamos.
Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6. Jesús decide aquí, en otras palabras, morir voluntariamente, aun cuando Él podía pelear con 12 legiones contra todo el sistema. No, Él siguió. Y Pedro necesita ser parado, ya que Pedro está deteniendo la muerte de Cristo. Y Jesús dice, yo no te voy a dejar hacer eso, Pedro. Y Pedro se entromete algunas veces en los planes del Señor Jesús. Señor, no vayas a morir. Señor, no vayas a morir. ¿Y qué le dice al Señor Jesús? Bueno, pues le tuvo que, como decimos en español, ¿verdad? Pararle el carro. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pastor John y yo acabamos de regresar de Los Ángeles y de una iglesia que se paró firme en el reino de Dios. Y Dios le dio victoria. La ciudad le dijo a la iglesia que la cerrara. Y yo sé de paso, una iglesia inmensa, hermano. Inmensa. Y la ciudad tuvo que pagar y gastar casi $1 millón, porque Dios así lo quiso. Pero dijeron, no. Cuando hay una injusticia que nos piden a nosotros hacer, nosotros podemos decir que no. Pero nunca vamos a decir que sí a una injusticia. El Señor quiere que nos reunamos. El Señor quiere que nos congreguemos. Esa es su perfecta voluntad. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Y aun cuando la ciudad le quiso prohibir, por este asunto del coronavirus y todo eso, ¿verdad? Dijo, no, aquí no seguimos reuniendo. Y dicho sea de paso, él se enfermó y siguió predicando. No se contagió a nadie. Interesante, se contagió él. Pero Dios es bueno y grande, hermanos. Vea la gloria de Cristo exhibiendo su justicia divina, porque Él siempre cumplió con la ley. Y esto es lo que está diciendo al final del verso 11. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y eso significa, hermano, que hasta nos puede dar el coronavirus. Si Dios quiere que me dé, ¿no he de beber esa copa que no se compara con la muerte de Cristo? Pero pastor, ¿y si usted se muere porque le da el coronavirus? Mejor, pues. Más rápido estoy con el Señor y su gloria. No, pero es que hay muchas cosas que hacer aquí. Bueno, para eso están ustedes. Ustedes van a seguir haciéndolas. No se pongan tristes. Diga amén, hermano. Amén. Pero a veces como que nos ponemos así equivocados, ¿verdad? Y nos ponemos como Pedro. No, no te mueras. Eso no quiere decir que vamos a ser irresponsables, ¿ok? Pero, si el Señor quiere que bebamos esa copa, una copa de prueba de salud, una copa de prueba de alguna enfermedad, una copa de prueba de finanzas, póngale la copa de prueba que usted quiera. Si el Señor quiere, usted, créame, no lo va a impedir. Más bien desde ahora, nosotros tenemos que estar con la actitud del Señor Jesucristo. Señor, si tú quieres que yo tome esa copa, me la tomo. Y si me voy a morir por tomarla, gloria a tu nombre. Y si voy a sobrevivir, va a ser para glorificar tu nombre. En otras palabras, la copa de la ira de Dios, la copa de la venganza de Dios, la copa de la furia de Dios por el pecado, no la he de beber, dice el Señor Jesús. Y Él se está ofreciendo ahí, voluntariamente, en total y suprema obediencia. Vemos a Jesús dominando la escena y la situación con toda su majestad, entregándose a sí mismo. ¿Qué tal? Me encanta eso. Entregándose a sí mismo, porque Dios lo había entregado. ¡Wow! Jesús no peleó con el asunto, pero sí estuvo en control de eso. ¿No deberíamos estar agradecidos, mis queridos hermanos, de que Cristo, que no dejó de aceptar la copa de la ira de Dios para hacernos su justicia y justificarnos delante de Dios, no deberíamos estar nosotros agradecidos por eso? Amén. Mi querido amigo y amiga, Él es el verdadero vicario, sustituto, el que sustituyó a usted para que usted no vaya a pasar la eternidad
con Judas en el infierno o con Malco, sino en la eternidad con Cristo. Arrepiéntase de sus pecados y cree en Jesucristo como su Salvador y sígale. Ahora, hermano y hermana, quiero que piensen esto, porque también aquí hay un mensaje para la iglesia. El reino de Cristo no es de este mundo. No peleamos con los hombres. Si nos toca pasar por alguna prueba, ¿pelearemos en contra de ella? ¿Dejaré que Dios me defienda? Hermanos, como dijeron los apóstoles, y si no, como dijo el profeta, y si no, que perezca, si he de perecer, si esa es la voluntad del Señor. ¿Saben para qué? Para glorificar a Cristo. Si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo morimos. A Él sea todo el honor y la gloria. Amén. Damos gracias por su palabra y nos ponemos de pie para cantar nuestra última alabanza de esta tarde, dándole gracias a Él, a nuestro Señor, porque no hay nadie como Él, que eso cantamos.
asiento, hermanos, por un segundito. En primer lugar, queremos darle gracias al Señor porque ya está con nosotros nuestra hermana Nelly Coronel. Después de tanto que oramos por ella, la mamá de nuestra hermana Marjorie, ¿verdad? Que el Señor la bendiga. Bienvenida, hermana. Que el Señor la bendiga. Y también le damos la bienvenida a la amiga de nuestra hermana Aide. Mi mamá. ¿Su mamá? Entonces, no la conocía. Que Dios la bendiga, bendiciones. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué lindo, otra mamá más aquí, ¿ok? Estamos bien. Estamos de mamás aquí en la iglesia. Bien, un solo anuncio, hermanos. Recordarles que el miércoles a las 7, de 7 a 8, tenemos el estudio de la palabra. Y el otro anuncio, que es uno solo también, lo trae Pastor Larry. Pastor Larry hace an announcement this morning. Well, good afternoon. Muy buenas tardes. So good to see you all. Me encanta verlos a todos. On November 21st, En el mes de noviembre, el domingo 23 de noviembre, 21, perdón, which is the Sunday before Thanksgiving, es el domingo antes del Día de Acción de Gracias. we're going to have our joint service in the main sanctuary. Vamos a tener nuestro culto unido en el santuario grande. There's a lot of food in here. Va a haber mucha comida aquí. Thanksgiving fellowship, amen? Ok, aquí vamos a estar reunidos. Okay. We're going to have traditional Thanksgiving, Vamos a tener el tradicional Día de Acción de Gracias. not so traditional Thanksgiving, No el que es tampoco muy tradicional. your soup. Vamos a tener la sopa de ellas. I'm putting in my order now. Ya estoy poniendo ya mi orden ahora mismo. Amen? Amén. It's going to be a great day of fellowship. Also, También, we're coming to the end of the year, and we're going to have a business meeting in December, and this is important. ahora, esto es muy importante. En diciembre vamos a tener nuestra última reunión de negocios de la iglesia. So on November 21st, we're going to pass out the proposed budget for next year. Y entonces en noviembre 21 vamos a proponer el presupuesto para el próximo año de la iglesia. Here's why. Y esta es la razón por qué. At the church business meeting, Y en la reunión de negocios we are going to talk about several things. One of them is the budget. vamos a hablar de muchas cosas y una de esas tiene que ver con el presupuesto. The other thing is, I don't want to wait 3 years to get a new sanctuary for you Y guys. yo no quiero esperar 3 años para el santuario hispano para nosotros. We want to go way faster. Nosotros queremos ir más rápido con eso. The vision is to get the new building as quick as possible, Y nosotros queremos comenzar lo más rápido posible con el edificio. turn this into a true fellowship hall where we can meet for coffee and things before services. Y volver a usar esto como un salón de compañerismo y tener café, sándwiches y compartir aquí. It's just going to be better. Amen? Y esto será mucho mejor, por supuesto. Amén. Yeah. You guys will have a stage Ustedes van a tener una buena plataforma. where you look really nice, better than now. Van a lucir mejor que ahora, por supuesto. Amen? Amén. Now, at Ahora. that business meeting in December, Y en esa reunión de negocios de la iglesia en el mes de diciembre, it's very important that you come for the vote. así que es muy importante que usted venga para votar. It's very important. Muy importante. I'm just like you. Yo soy como usted. I don't like business meetings. Tampoco me gustan las reuniones de negocios de la iglesia. But this one in December, I really need you to come. Pero en esta de diciembre yo realmente necesito que ustedes vengan. Amen? Amén. Good news? Buenas noticias. One last thing. Una más. We preached the same message today. Nosotros predicamos el mismo mensaje hoy día. Were you guys disobedient? You were here longer. Ustedes son desobedientes porque aquí está más tiempo extra. Yes. Eso es un chiste Thank you so americano. much. Ok, bien hermanos, gracias. Thank you so much, Pastor Larry. Ok, vamos a orar, pongámonos de pie hermanos para concluir esta mañana y tarde. Dios es muy bueno. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu amor. Bendice a tu pueblo, síguenos guardando y protegiendo, Señor. Pero por sobre todo, que cualquiera sea nuestra situación, podamos seguir, oh Dios, exaltando y glorificando tu nombre, porque nos has dado una salvación tan grande. Te amamos, Padre, y bendecimos tu nombre. Continúa orando en tu pueblo. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga.